Apocalipsis capítulo 1. Si alguien no tiene notas, vamos a dárselas. ¿Hay alguien aquí que no tenga las notas? Las repartimos, no sé si fue el viernes, a los que se quedaron. Solamente al que no se le dio el viernes. Si usted la tiene en la casa, Apocalipsis capítulo 1. El Cristo resucitado, gloria a Dios. El mensaje del Cristo resucitado. Si no hay para todos, así se quedó. Busque su Biblia en Apocalipsis capítulo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: ¿estamos? Amén. Vamos a leer del verso 1 al 8. Yo cubrí del verso 1 al 3, pero hoy vamos a llegar hasta el 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Importante esa última palabra, las cosas que ha visto, porque nos vamos a concentrar en eso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Verso 4. Juan, que es el escritor de lo que Cristo le está mostrando. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Y este verso te habla de la Trinidad. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Eso representa la persona del Padre, porque Dios se hizo hombre. El que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, representando, y vamos a explicar eso de 7 espíritus, representa el Espíritu Santo. Y la tercera, ¿cuál es? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Él está dando gracia y paz, y dice, y menciona 3 personas: el que es, el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus. ¿Y de quién más? El saludo de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre, o con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Termina el verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es,
el Todopoderoso. Gracias por esta palabra. Esta palabra es vida para nosotros en este día. Esta palabra es revelación. Esta palabra, Dios mío, es instrucción y sabiduría. Gracias por ella, Padre. En el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Esta es un mensaje del Cristo resucitado a su iglesia. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, que vamos a estar predicando de este libro por lo menos todo el mes de, si Dios lo permite, de julio y parte de agosto, está dividido en 3 partes. La revelación, como dice, esta es la revelación de Jesucristo. El Cristo resucitado. Lo que está en la mente de nuestro Señor. Después de completar lo que Él hizo en su primera venida, Él quiere revelarnos las cosas que serán. A Juan, que era y fue el último de los apóstoles en morir. Ya habían acabado con Pedro, con todo. Bajo el Imperio Romano habían destruido a todos. Esta revelación apocalíptica fue en los años del 64 al 67 del primer siglo, que Dios le da esta revelación a Juan. Ya gracias a Dios, Nerón, que acabó con la mayoría, creyó que iba a acabar con el cristianismo, había muerto, y ustedes saben de la manera que murió. La gente mala no huele de buena manera. Y le había sucedido en el imperio otro más malo, el emperador Domiciano. Bajo este emperador, la persecución contra los cristianos arreció. Las iglesias estaban pasando, hermano, un tiempo demasiado difícil. Y el problema del Imperio Romano no era que usted creyera en un Dios, no. Ellos eran politeístas. Usted tenía un Dios después que usted no dijera. Porque los emperadores desde Nerón se declararon que dioses. Domiciano tenía altares. Usted puede tener el Dios que usted quiera, pero el grande es Domiciano. Entonces el problema del cristianismo es que nosotros creemos en un solo Dios verdadero. Y nuestra hermana Albania nos cantó una canción, que no nos inclinamos a nadie más que a Él. Entonces viene este grupo de creyentes. Yo no tenía problema con aceptar otra religión y un Cristo, pero que usted dijera que en ningún otro hay salvación, que solamente a través de Cristo había salvación, que usted dijera que Él es el único Dios verdadero, eso no se soportaba en el imperio greco-romano. Eran muchos dioses, de tal modo que los cristianos, decir que usted era cristiano era una sentencia de muerte. Y el Señor sabía eso. Los cristianos, muchos se sentían, y vamos a leer un poquito, no diría desamparados, pero bajo una persecución tan grande. El Señor vino, nos salvó, dio su vida por nosotros, pero aquí el Imperio Romano está acabando con nosotros. Entonces el Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, le dice: no, yo tengo que recordarles a ellos todo el plan, para que reciban ánimo. Apocalipsis 1:19 nos da la clave de este libro completo. El
El mismo capítulo 1, leemos el verso 19, para que entendamos lo que estamos estudiando. Señor se le aparece a Juan en el destierro y le dice: escribe las cosas que te voy a revelar, que no son sencillamente para tu información, pero yo quiero que tú se las pase esta información a toda la iglesia. De hecho, para nosotros los que vivimos en este siglo. Verso 19, le dice el Señor a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. El Apocalipsis tiene tres grandes divisiones. La visión que Dios le da a Juan. Despiértate, Juan, gloria a Dios. Escucha, te voy a hablar, Juan, y tú vas a escribir. Primeramente, estamos en la primera parte de este estudio. Las cosas que has visto. Las cosas que Juan vio están en el capítulo 1. La sorprendente aparición de Cristo. No ya el Cristo crucificado lleno de heridas. Las cosas que has visto. Los candeleros. Toda esta visión celestial que este hombre está mirando. Dios le corre la cortina y empieza a mostrarle lo celestial y empieza a mostrarle el futuro. La primera división de este libro, tres cosas hay en el verso 19. Las cosas que has visto. Están en el capítulo 1, desde el verso 1 al 8, y luego hasta el 9:21. Las cosas que has visto. Todo el capítulo 1. Y vamos a dar dos partes en este capítulo. Yo voy a dar la primera. La segunda parte de las cosas que has visto, si usted la quiere oír, venga el miércoles, que están a cargo. ¿Dónde está la hermana? Está atrás con los niños. La hermana Mari nos va a dar las cosas. La segunda parte de lo que Juan estaba mirando perplejo. Luego en el verso 19, las cosas que serán, las cosas que son, están en el capítulo 2 y el capítulo 3. La realidad que existía, la iglesia que existía, el tiempo de la iglesia, desde el capítulo 2 al capítulo 3. Esas estudio de las cosas que son, que Dios le estaba mostrando, la condición de la iglesia en el tiempo de Juan. 7 iglesias, y vamos a desglosar lo que significa el número 7. Todo lo que vamos a decir hoy es echando un cimiento, un fundamento para que podamos entender las misiones que van a venir en los demás capítulos. Vamos a dar algunos simbolismos. ¿Qué significa 7 iglesias? ¿Qué significa 7 candeleros? ¿Qué significan los 7 espíritus de Dios? El número 7 es muy simbólico en la Biblia. Tenemos que saber qué significa el 7. Pero vamos a entrar en eso. La próxima división del libro van a ser los capítulos 2 y 3, que habla del tiempo de la iglesia, la condición de la iglesia y cómo el Cristo resucitado ve a la iglesia. El Cristo resucitado no está solamente sentado a la diestra del Padre echándose fresco. El americano diría, es amazing, es asombroso, es sorprendente. Que tan grande que es el universo, lo que está en la mente del Cristo resucitado, en la mente de la segunda persona de la Trinidad, y por ende en la mente de la Trinidad, es lo que está pasando en la vida de los creyentes en la tierra. Mire que en este mundo están pasando muchas cosas. Guerras,
todo tipo de temores. El deterioro de las instituciones civiles, políticas, militares. Los conflictos que hay globales. La revelación de Jesucristo. Lo que es es el título bien de una de las grandotas del presidente. No creo que es la secretaria de Estado, una viejita que hay pelo blanco. Allá la mandaron para China, porque los chinos están, que no quieren nada con los Estados Unidos, porque ellos creen que van para arriba. Y este gobierno anda así de puntitas, tratando de que los chinos no se molesten mucho. Y ustedes saben cómo están las situaciones en Europa con la otra potencia rusa. Pero de todos esos problemas políticos y militares que hay en el mundo, ¿sabe lo que está en la mente de nuestro Dios? Alfani, Cruz María. ¡Aleluya! Gloria a Dios. En la mente del Creador del universo. Todo para Él revuelve alrededor de la vida de los hombres y las mujeres que un día Él viene a buscar y va a sacar de esta tierra. Dios, aleluya. Él le dice: Juan, tú estás aquí desterrado, y de hecho tarde o temprano te van a quitar la cabeza, porque esa, sabe que usted, nadie escoge en qué época le toca vivir de la historia. A nosotros nos ha tocado vivir en este siglo, y si nos ha tocado vivir en este siglo es porque Dios sabe que tú y yo en este siglo, con toda la maldad, María, tú no leíste segunda de Timoteo 3. El carácter de los hombres en los últimos días. Los que vinieron temprano oyeron esa lectura. Dios diciéndonos cómo serían la gente previo a su segunda venida. Porque Él se le apareció a Juan y le dijo: mira, Juan, el imperio romano está aquí acabando con todo, pero déjame decirte, yo vuelvo para la tierra. Ese imperio va a caer y todos los demás imperios van a caer. Yo tengo un plan, Juan. ¿Cuántos quieren saber el plan de Dios? Eso es lo que vamos a estudiar en Apocalipsis. Dios tiene un reloj. Dios vive en la eternidad. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y Él ha escogido en qué época cada quien le ha tocado vivir. Te dirá: ay, pero qué duro es ahora. Bueno, ¿por qué no vive? ¿Por qué no le dije que si te hubiera tocado vivir en tiempo del Imperio Romano, que te comían los leones? ¿Tú eres cristiano? Ah, pues pruébalo, en la boca de un león. ¿Y sabe lo que ellos hacían? Se dejaban comer. Porque el verdadero creyente, no importa la circunstancia, sea una circunstancia de escasez, lo que está profetizado en la Biblia, que yo hablo con mi hermana, estas cosas las estudiábamos 50, 14, son 60, 56 años atrás, a los 14 años cuando Dios me llamó, y mi hermana tenía 17, y leíamos de Daniel, que en los últimos días los hombres, la humanidad, los hombres correrían ¿de qué? De aquí para allá y de allá para acá. Estamos viviendo en una época donde yo he hablado con algunos de ustedes que me dicen que para llegar aquí han cruzado 9 países diferentes. La migración, pero no solamente aquí en el continente americano, Suramérica. No, porque la gente, ¿qué tú eres? América. ¿Se creen que americano solamente el que es de Norteamérica? Si usted es de Suramérica, usted es americano. Si usted es de Centroamérica, somos todos americanos aquí, gloria a Dios. Pero una emigración, hermanos, desde el oriente lejano, China, Siria, esa emigración de gente saliendo de sus naciones para Europa,
El mundo antes no se concebía. No hay fronteras. Usted se encuentra con personas que están aquí hoy, que salieron de Siria y de todas esas guerras que han habido. Ruta a Europa que no le queda a la vuelta de la esquina. Y en muchos de esos países, España, que recibía mucho a los emigrantes, a muchos se tuvieron que ir porque no, demasiado emigración africana para Europa, y de ahí cruzan en barcas como puedan a Inglaterra. La Biblia dice, y correrán de aquí para allá en los últimos días. Todo está escrito. Y nosotros podemos, si somos estudiantes de Dios y oímos la voz de Dios, y Dios le dice a Juan, Juan, esto no se va a quedar así, yo tengo un plan. Escribe las cosas que ha visto, todos estos simbolismos que te voy a dar y que yo brevemente voy a tratar de desglosar en el capítulo 1 hasta el verso 8. Escribe las cosas que tú has visto ahora mismo. Escribe también las que son el estado actual de la iglesia. Mi hermana me llamó, un pastor que yo no conozco, no es pastor, es un maestro bíblico. Yo nunca en mi vida lo he visto, pero basta y sobra. Mi hermana me dijo, Cruz, hay un hombre que nos predica aquí, un hombre muy usado, es dominicano, tiene que sé yo cuántos títulos y que sé yo cuándo. Si tú quieres te lo envío. Digo, ¿qué? ¿Él vive en Santo Domingo? No, él vive aquí en New Jersey. Digo, pues dile que me llame. Me llamó ayer. Y yo estoy oyéndolo. Y me dice su nombre. Mi nombre es Roberto Páez. Y yo le digo, Dios le bendiga. Mi hermana, su hermana Mayra me recomendó que la llamara. Amén, varón, Dios te bendiga. Háblame de ti, quién eres. Y cuando me dice, yo caminaba con Luis Urbáez. Cuando me dijo esa palabrita, ya usted sabe, se abrió mi puerta de mi corazón. Porque en una campaña que se dio a principios de los 60, yo me convertí al Señor en la campaña de ese hombre llamado Luis Urbáez, que fue uno de los tigres dominicanos peores que hubo. Trujillo en mi país, en el tiempo de Trujillo, al ladrón que hacían. Usted podía dormir con la puerta abierta porque Trujillo no creía en que el ladrón, el único ladrón era él. Pero después no podía haber otro ladrón. Y sí, eso es así, yo lo sé. Y este hombre fue un ladrón. Y lo metieron preso, lo iban a matar. Se conocía un puro ladrón. Pero Dios trató con este hombre y lo salvó. Un hombre sin educación de ningún tipo. Y le predicaron el evangelio y Dios lo salvó de que le quitaran la vida. Usted puede encontrar la historia de este hombre en Amazon. Luis Urbáez. Se han escrito cantidad de libros. Uno de los hombres más usados por Dios en milagros. Yo los vi con estos ojos a los 14 años. Por eso yo no creo en un evangelio raquítico. Yo creo en un evangelio de poder. Yo creo en un Cristo que resucitó. ¡Gloria a Dios! Y que según tu fe te es hecho. Créele a Dios y verás milagros y maravillas. Y me dijo, pues mire, yo me convertí en la campaña del liceo. Yo estaba haciendo la escuela secundaria en ese estadio. Ahí yo estaba. Y empezó no, yo conozco la vida de él completa hasta su muerte. Y me empezó a hablar de lo que es Dios y que este evangelio se debe predicar. Él es un hombre con 20,000 títulos, doctorados y de todo lo que se pueda tener en teología y todo lo que se quiera. Pero me dijo, se predica un evangelio muy intelectual, pero hoy en día no se predica un evangelio de poder. Hay que predicar que Cristo resucitó
que Él tiene poder sobre la muerte. Que cuando usted está lleno de Dios, usted se ríe de la misma muerte. Gloria a Dios. El poder del Cristo resucitado entró en Juan, un viejito de casi 100 años, desterrado allí. Y la historia registra que cuando el emperador Domiciano no pudo conseguir que este hombre renunciara al nombre de Cristo, que Juan dijera, no, él es un cualquiera, él es como cualquier otro Dios, le dijo, puso un buen cardero de aceite hirviendo, una cardera, y lo tiró vivo ahí. Y registra la historia para el que fe y cree. Gloria a Dios. ¿Todo bien? Gloria a Dios. Registra la historia que el aceite no tuvo ningún efecto, que salió vivo de ese lugar. Usted ve la gente que ¿sabe por qué usted hace así? Porque usted no conoce el poder de Dios. El que conoce el poder de Dios sabe de lo que Dios es capaz. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo sé que Dios sana, yo sé que Dios levanta, yo sé que Dios libra. Yo conozco el poder de Dios. Mi hermana Mayra me hablaba y me preguntaba, no sé si tú conociste a los Guzmanes, Evelino, cuando ustedes vivían abajo, tu familia, en un hoyo por allá, que había una letrina y nosotros estábamos arriba de la... Sí, porque son un monte lo que yo fui allá a predicar. Pero arriba en la carretera, por allá vivían los Guzmanes. Ese era un hombre bien guapo y tenía unos hijos. Tenía dos, Evelino y se me olvida. Mi hermana lo enseñó a leer y a escribir. Porque nosotros solamente predicábamos en esa loma. Mi hermana es una licenciada en pedagogía. Y entonces ella también daba clase. Pero todavía no se había graduado. Dejó la universidad para ir para allá a predicar y luego volvió y terminó. Y me decía, Mayra, ¿te acuerdas de los Guzmanes? Que cuando vinieron con machetes a querernos sacar de allí, y lo que nos defendían era tu familia, porque tu papá fue el primer creyente en esa loma, Juan María, el primero que aceptó a Cristo. Ahí lo que había una oscuridad. 1970, cuando yo vine para esta nación en el 72, y vine de esos montes para venir aquí. Y allá, cuando vinieron toda esa gente con machetes, le decían a tu familia que estaban ahí, que salgan los vejiguitas. Usan esa palabra allá en la loma, los vejiguitas, tú sabes esa palabra. Yo nunca la había oído en la capital. Pero vejiguitas es los cobardes. Y nosotras, que éramos tres muchachitas encerradas ahí, que nos dejó el pastor en esa loma, y hacían así con los machetes, y que salieran tu abuelo, los Juan María es tu padre, que salieran a defendernos, que salgan los vejiguitas. Y me recuerda a mi hermana que entonces vinieron unos caballos, y eran los Guzmanes. Porque en la campaña que dimos, el hijo Evelino, que era un muchacho como de 6 pies, bien elegante, tenía un paludismo, lo llevaban al médico, fiebre, no se sanaba. Y en esa campaña Dios lo sanó para siempre. Y su papá decía, el que se meta con las evangélicas, se mete con nosotros. Y vino con todos esos caballos. Nino. Pero Nino no era uno, que uno de los hijos vino a ser pastor. Sí, son pastores, yo sé. Eran Nino y la señora Isabel, Mayra se acuerda de Isabel, que me daba un chin de la leche de chiva, porque allí no había para uno comer nada. Yo toda mi vida, en mi casa tiene que haber ¿cuántos galones de leche? Sí. Mi casa puede que no haya comida, pero mi marido sabe que la nevera tiene que estar. Pues yo me crié. Yo tenía 12 y 14 años y no comía comida, no leche, yo no sé qué era. Y me he quedado así. Si usted me da comida y no me da un vaso de leche, y en esa loma, hermanos, no era que no habían vacas, pero eran de los ricos.
Y los que se convertían no tenían vaca. Entonces Isabel, que ahí fue que yo conocí, ella decía, tenía un montón de tigueritos, muchachitos, que si tú dabas el seno, no salía en cinta. Entonces yo la veía con un muchacho grandísimo, dándole pecho. Todo eso yo lo aprendí en esa Roma. Y uno se me olvida el hijo de ella que se convirtió. Vino, cuando nosotros nos fuimos de ahí a los años, me dijeron que era pastor. No me acuerdo de esos nombres, estamos hablando de 56 años atrás. Yo era un muchacho. Pero vinieron los Guzmanes y dijeron, cuando vinieron de allá, dijo, al que se meta con ellas, jamás volvieron esa gente a atacarlos. Yo sé lo que es el poder de Dios, sanando gente, liberando. Entonces, si a Juan lo tiraron en una olla, una cosa así, y no se quemó, ¿usted lo cree? Yo lo creo, gloria a Dios. Cuando tú tienes una visión de quién es Dios para ti, puedes vivir o puedes morir dentro de la voluntad de Dios. Y el Señor le dice, mira Juan, no te preocupes por nada. Escribe lo que tú estás mirando aquí en el capítulo 1. Escribe la condición de las iglesias. Ese hermano que viene el domingo va a estar aquí. Es un señor mayor, pero me habló de poder de Dios, me habló de palabra de Dios. Digo, venga, que aquí en la iglesia lo que nos gusta es oír palabra de Dios. Y se anduvo con Luis Urbáez, donde yo vi niños que no tenían pupila, orarle y salirle pupilas para ver. Hay gente que en esta vida no han visto nada. Por eso cuando usted le habla del poder de Dios, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Usted cree que cuando Cristo caminó en la tierra sanó a los leprosos? Amén. Dio vista a los ciegos. Amén. Hizo que los sordos oyeran. Amén. Y resucitó a los muertos. Amén. Pero no fuera más Cristo en la Biblia que hizo eso. Pedro hizo lo mismo. El apóstol Pablo y un sinnúmero. Un hermanito que no era ni pastor ni era nada, que se llamaba Ananías. Dios le dio un sueño y le dijo, vete allí a la casa donde a la calle Segunda, que allí está Pablo orando y esperando, está ciego, no puede ver. Y él ve a un varón que se llama Ananías, que viene y le pone la mano y le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y Ananías, que no era ningún apóstol, salió de allí. Tú dices que yo voy y le pongo la mano y él ve. Sí. Y Ananías fue. Y cuando llegó le dijo, hermano Pablo, aquí me ha enviado el Señor para que tú recibas la vista. ¡Pum! Y Pablo vio. Oye, ¿qué? ¿Y por qué usted no? Cristo no ha cambiado, gloria a Dios. Su poder es el mismo. Cuando alguien te da una palabra, ten fe. Yo le dije cuando comencé que yo no sudo ni me... Si usted quiere seguir enfermo, sigue enfermo. Gloria a Dios. La Biblia dice, según tu fe será hecho. Cuando a mí me han dado una palabra de fe y me han dicho, Cruz, tú no vas a morir, aunque los doctores te han dicho que ya tú estás lista, he creído esa palabra y he vivido. Cuando el hermano que viene a predicar aquí el domingo, que espero que no se quede nadie, para que oigamos a ese hombre de Dios, tiene que tener algunos 80, digo yo, porque si él dice que estaba ahí predicando, yo tenía 14 y él era de los predicadores y tengo 71, por lo menos 9 me tiene que llevar. Que venga, gloria a Dios. Y cuando él me estuvo hablando, yo le dije, pues mire varón, déjeme darle un testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Yo creo en el poder de Dios. Amén. Eso no quiere decir que usted no se enferme ni le dé gripe, le da de todo. Pero usted sabe que hay un Cristo de poder. Hermanos míos, hay un Cristo de poder. Y Él está vivo. Y Él está con nosotros. Yo le dije que hace más de 20 años
Estaba mi querido esposo y mis niñas que estaban pequeñas. A ellos les gusta, usted me ve el color a mi marido, que está tratando de ponerse del mío. A ellos les gusta la playa. Entonces yo, por no perderme los cultos, no me iba. Los fines de semana se iban para New Jersey, para unas playas, alquilaban unas cabañas. Y yo dije, ay, yo no me voy a perder el culto el domingo. Y se iba con mis nenas y la tía y todo el que se quería ir. Y me quedo yo un sábado y me ha atacado un dolor. Y me ha atacado un dolor. Y empiezo a vomitar. Ya no tenía nada, una cosa verde. Viene la ambulancia y me traen aquí al San Vicente. Y me hacen sonogramas y de todo lo que le dieron la gana. Y me dijeron, tienes la vesícula totalmente inflamada, llena de piedra y tierra y de todo lo que se llena en la vesícula. Hay que operarte de emergencia. ¿Dónde está tu marido? En eso no había estos celulares. Lo que teníamos era unos radios de este tamaño, que los dos trabajábamos para el gobierno, unos walkie. Digo, no, eso están botados por allá. Ah, no, pues olvídese, si él no puede firmar, firme usted aquí. Y yo voy a firmar porque estoy así, no soporto el dolor. Me tienen con suero todo el día ahí, ya era la noche. Hay que operarte, un hindú. Gracias a Dios por los médicos que han venido de la India, gloria a Dios. Y los médicos rusos, gloria a Dios. Y los chinos, y tú el que sea médico, que Dios me los bendiga. Que ayudan al que tiene fe y al que no tiene también, gloria a Dios. Y cuando yo digo que voy a firmar, el Dios que habla aquí a la mente. Cuando Dios me dice una cosa, por ahí yo muero. Aleluya. Y no me importa. Me dice, no te dejes operar. Digo, ¿qué? Con este dolor que yo tengo aquí, una fiebre, y que ya no podía retener, no te dejes operar. No me dejes operar. Hablándole al hombre, porque si tú vienes aquí a predicar y tú caminaste con un hombre que Dios hacía milagros y maravillas, aquí hay cantidad de libros escritos acerca de la vida de ese hombre. El hombre que cuando yo oí que me dijo, te falta una cosa, conocí a este Cristo de poder que no me ha fallado en toda una vida. Gloria a Dios, aleluya, gracias. Digo, mira lo que Dios hizo. No te dejes, que te voy a sanar. No te dejes. Yo sentí que si yo me dejaba operar, ahí me quedaba. Me iban a subir, digo, no, yo no voy a pasar la de operación. ¿Cómo? ¿Usted está loca? Si eso se le revienta, se muere, ¿qué y yo qué? Yo dije, si yo me dejo operar de ti, es que yo me voy a morir rápido. Yo me voy. Me tuvieron ahí hasta que por fin firmé contra aviso médico aquí en el San Vicente. Fui a mi casa con un dolor que no podía, y eso así alterado. Y me dijo el médico, tú sabes, te vas, y cuando vuelvas, si se te revienta o no te podemos salvar, o la operación va a ser más peligrosa. Yo estoy consciente, firmo aquí. ¿Se acuerdan de la jipeta que yo tenía? Un Montero. Eso era lo que yo tenía, con eso me iba ya a New Jersey. Estoy hablando del Cristo resucitado. Estoy hablando del Cristo que da poder para enfrentar a los leones. Estoy hablando del Cristo que da poder para enfrentar esta época en que estamos viviendo. Este Cristo es más grande que la necesidad que tú tienes hoy. Gloria a Dios. No veas la vida tan difícil. Tienes que mirar al problema chiquito y a Cristo verlo grande. Aleluya. Pero muchas veces estamos mirando al problema grande y al Cristo, ¿cómo lo vemos? Pequeño.
Y agarré varón al otro día, que era domingo, fue sábado que me atacó eso. Domingo, y la iglesia, que los que vayamos a los bautismos, vamos a ir a la iglesia de Newark, donde mi hermana todavía pastorea, juntamente con su querido esposo. Y agarré mi jipeta, solita, porque todas mis niñas estaban pequeñas. Yo digo 20 años, no tiene que hacer como 30 años, Víctor. Fue con tu tía que ya no está viva. Como 30 años de eso. Y agarro mi jipeta solita y me voy a la iglesia de mi hermana un domingo. Cuando usted entra por la puerta de la iglesia, crea que Dios puede hacer cualquier cosa. Me senté y esperé que oraran. ¿Quién está enfermo? Si usted está enfermo, no tenga vergüenza, pase. Y yo pasé al frente y alguien me oró, yo no sé quién. El poder no está en la mano de la pastora, ni en la mano de... El poder está en la mano de Dios. Él ha dicho, pon la mano. Dios le dijo a Ananías, ponle la mano. Y Pablo vio. ¿Pero quién fue que hizo que Pablo viera? ¿Ananías? No, el poder del Cristo resucitado, gloria a Dios. Y alguien me puso la mano, yo vi como una luz que me dio. Y hasta el día de hoy, yo tengo mi vesícula. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Bendito Dios. Así que el domingo, con la ayuda del Señor, vamos a tener al hermano Alberto Páez, un pionero del Evangelio, un hombre que ha visto la gloria de Dios. Y Dios no tiene que ver que tú seas un niño o que seas un viejo, porque el que hace la obra es Dios. Aleluya. Y Él nos va a dar, yo le expliqué, yo voy a dar hoy las cosas que Él ha visto. La primera parte de Apocalipsis. Usted va a dar las cosas que son las 7 iglesias, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. La condición de la iglesia. Cómo el Señor ve a cada creyente. No me voy a meter en eso. Dios ayudará al hermano Páez, que tiene toda el estudio y toda la experiencia de Dios, a darnos eso. La tercera parte del libro de Apocalipsis, las cosas que serán. ¿Se recuerdan del verso 19? 1:19, ¿qué dice de nuevo? Para yo entrar en las cosas que ha visto y hacerlas rápido. Escribe las cosas que ha visto. ¿Ha visto el capítulo 1? Sí, capítulo 19. Sí. Escribe las cosas que ha visto y las que son. Las cosas que son es el domingo capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y luego Y las que han de ser después de esto. las que han de ser. Todo lo que va a suceder hasta el día que este globo sea quemado. Ah, no, porque hay gente que cree. ¿Sabe los planes que Dios tiene? Mano segundo. ¿Usted sabe los planes que Dios tiene con el planeta Tierra? Quemarlo. Quemarlo. Dios no tiene otros planes con este planeta. Ya la cosa está, Miguel, que no se puede ni respirar. El aire que en Canadá se está quemando, la foresta y que yo qué. Oh, pero este mundo está de una manera que la tierra se está calentando a que si yo cuántos grados. Y hay un barco prendido de agua. ¿Sí? La Biblia dice que viene un momento que los elementos, porque Dios, si usted no sabe lo que va a pasar es porque usted no quiere. Porque Dios hace años que corrió el velo para que las cosas no te pegue de nada de aquí abajo. Dice que los elementos, ¿sabe qué son los elementos? Toda la materia, lo que existe. ¿Sabe que la materia está hecha de qué? De átomos. Y los átomos están divididos también. Y en el centro lo que hay es energía, fuego. La Biblia dice que los elementos siendo encendidos se fundirán. Eso es lo que le espera a este planeta, que ha visto tanta sangre, tanta muerte, tanta maldad. Pero nosotros esperamos. ¿Qué esperamos nosotros? Según las promesas del Cristo resucitado,
un cielo nuevo y una tierra nueva. Gloria a Dios. Vamos a los versos 3 para darle el resumen y terminamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces estamos en la primera parte. Las cosas que has visto. ¿Qué vio el apóstol Juan? Primeramente estamos aquí. Oiga, vamos a leer el 1 al 3. Lo que ha visto. Juan está viendo que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben que esto va a suceder tarde o temprano, y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Aquí en el verso 3, yo le expliqué el domingo pasado, tenemos la primera de 7 bienaventuranzas que hay en este libro. Hay 7 bendiciones. Capítulo, el verso 3 es la primera. Bienaventurado el que lee. ¿Cuántos están leyendo esto? Hay una bendición para ti. Bienaventurados los que oyen. ¿Cuántos están oyendo? ¿Tú quieres la bendición completa? Guarda. Los que oyen las palabras de esta profecía y que hay gente que solamente leen y oyen, pero no guardan. Si tú quieres la bendición completa, presta atención y vive de acuerdo a lo que Dios dice. Gloria a Dios. Guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La primera simbolismo de lo que Juan ha visto, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están ¿dónde? En Asia. Primer simbolismo de este libro, el número 7. Usted dirá, pastora, el Cristo resucitado, en sus notas usted tiene ahí lo que vio Juan. Vio que en la mente de Cristo está toda que su iglesia representada por el número que 7. Es lo primero que Juan ve. Se le aparece Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes en Mateo 17, mientras Cristo estaba en la tierra en carne, preparándose para completar la obra de la redención, un día se lleva a 3 a un monte. La Biblia dice que de los 12 discípulos habían 3 que eran íntimamente, se le decía el círculo íntimo de Cristo. Diga, no todo el mundo, camina a la misma cercanía con Dios. Hay gente que sigue a Dios de lejos, pero habían 3 de los discípulos que eran la gente íntima. Es más, este Juan, que es el último en morir, la Biblia dice que cuando estaban en la última cena, Juan recostaba su cabeza sobre el pecho y oía los latidos del corazón de Jesús. Juan era uno de los del círculo íntimo. Gente que les gusta estar pegadito de Dios. Gente que les gusta saber lo que está en el corazón de Dios. No solamente, ¿sabe que hay gente que lo único que le interesa, varón, es la mano de Dios? Porque la mano de Dios hace milagros y la mano de Dios resuelve problemas. Usted tiene que enamorarse no solamente de la mano de Dios. Usted tiene que querer estar cerca del corazón de Dios. ¿Qué es lo que siente Dios? ¿Cómo ama a Dios? ¿Qué ofende a Dios? Juan era del círculo íntimo. Otro de los 12 que era del círculo íntimo se llamaba Pedro. No veo al hermano Pedro aquí hoy. A ninguno de los Pedros. Gloria a Dios. Pedro era impulsivo, atrevido. Me gustan los evangélicos atrevidos.
que aunque no lo sepan todo, pero están dispuestos to take a step forward. Y el Señor viene caminando sobre el mar y todos los discípulos, ¡ay, un fantasma! Y el Señor le dice, yo no soy ningún fantasma. Y Pedro dice, ah, no, pero si eres tú, manda que yo camine también sobre el agua. Gloria a Dios. Diga, atrevido. Hay que ser atrevido, gloria a Dios. Gente que nunca tienen una iniciativa en la vida. Hay que tener iniciativa. Diga, creer en Dios y creer en usted. Usted sabe lo que usted sabe y lo que usted tiene. Sí. Uno tiene que ser atrevido. Al año de yo estudiar en este país, con un inglés machacado allá, yo cojo un examen de gobierno para ser inspectora. Cuando yo llegué ahí, había una viejita, Bernice, que era judía, que la tenían ahí y que de inspectora porque era judía. Eso fue una cuña. Ahí no había mujeres inspectoras. La primera mujer supervisora, chief, que hubo en ese departamento fui yo. Y cuando yo llego, que casi no puedo ni hablar inglés, pero entiendo, escribo, tengo un acento y un atrevimiento, todo de hombre eso ahí, moreno, americano, judío, que eran todos los supervisores judíos. Y ¿tú te acuerdas Bill Barry, el moreno, que era jefe de la división? Yo conocí a mi marido en el trabajo. Él llegó después que yo, ya más tarde. Mírame la cara, que tú eres una mujer del futuro. Y Dios quiere, no, sea atrevida, Padre, bendice esta mujer, gloria a Dios. Córrele que una ramazón dorcuale. Y aquí te traje, dice Dios. No temas que yo estoy contigo, gloria a Dios. Córrele, cae a la manda, la batalla. Oh, que ella pueda atreverse a dar pasos de fe y a creer, Dios mío, que contigo todo es posible. En el nombre de Jesús. Uno tiene que usar lo poco que tiene y Dios se encarga. Y voy a la entrevista. El jefe de toda la división. ¿Y qué? Eso le daban a uno, mire, chequeando todas las bombas de gasolina para ver que no roben. Era pesos y medidas. Todo lo que se trataba de inspeccionar en esta ciudad lo hice yo y mi marido, que después salió de ahí. Mire, usted va a caminar desde por la mañana hasta la noche. Le daban a uno todo un sector, todos los negocios que hayan ahí. Y si hay que condenar las pesas, y si hay que condenar las pompas de gasolina, y usted no puede tener miedo que le van a bocear y que usted se atreve. Y yo, claro que sí. Yo tengo 21 años, no he vivido en esta nación. Claro que sí. Yes, amigo. Todo lo que me decían, yeah, claro que sí. Como que si me van a dar un trabajo y te van a decir que no, Gloria a Jesús. diga que sí, gloria a Dios, dígalo por fe. Sí. Y dice, me preguntó todo lo que me preguntó. Y usted no, digo, no. Y usted no, digo, no, yo no sé eso, pero le dije, I'm a quick learner. Yo aprendo rápido, le dije. Todo lo que yo tenía que hacer, yo aprendo rápido. Eso de ahí yo aprendo yo. Después que me dijo todo lo que le dio la gana, me mira a la cara y me dice, bueno, ya yo le pregunté, ¿tiene usted alguna pregunta? Y yo lo miré, era el jefe de toda la división. Y yo lo miré a los ojos, un muchachito de 21 años, en medio de un montón de hombres nacidos y criados aquí, que se creen que se llevaban este mundo. Y yo le dije, sí, yo tengo algo que decir. Me dije, ¿qué tú tienes que decir? Yo solamente quiero saber una cosa. Y él me miró, yo le dije, yo lo único que quiero saber es, ¿qué yo necesito hacer para llegar a la posición suya? Y cuando salí de ahí, salí chief. La única mujer que yo tengo en mi casa, mi placa, principal inspector, chief. Gloria a Dios. De todo, el trabajo que tenía él, ese trabajo. No porque usted se crea más grande que nadie, pero que en la vida Dios quiere gente que se atreva.
Usted no puede creer que este país es más duro que lo que Dios ha puesto en usted. Amén. Si Dios te trajo aquí, tú y Dios, a mí me enseñaron que usted y Dios hacen la mayoría. Eso de cobardía, el mandamiento más repetido en toda la Biblia es, ¿cuál es el mandamiento más repetido en la Biblia? No temas. No temas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en otras palabras, Dios dice, no me hagas pasar vergüenza. No temas, atrévete. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que era un joven predicador en medio de un montón de gente que andaba buscándosela y predicando por interés. Y Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes, Timoteo, que Dios no te ha dado a ti que Dios no te ha dado espíritu de qué. La cobardía es un espíritu y si tú la dejas, controla tu vida. Yo nunca voy a poder, yo no voy a hablar de a mí esto, que yo qué. Si usted es albañil y lo llevan a una compañía y usted nunca ha hecho un balcón, usted se atreve, diga, yo me atrevo. ¿Usted cree que yo ando buscando gente? Ay, que no puedo. Digo, no, mire, enséñeme, yo aprendo, todo lo que me decían, yo aprendo rápido. Pero aplíquese. La gata. La cobardía es un espíritu. Yo nunca voy a poder servirle a Dios. Porque a mí me gusta morena. Ah, ¿te gusta morena? ¿O te gusta moreno? Dios en ti puede darte el poder, la fuerza. Y Pedro le dice, ajá, pues manda que yo camine en el agua. Él nunca había caminado en agua. Varón, Pedro nunca había caminado en agua. El hecho de que usted nunca haya hecho algo no quiere decir que usted no lo pueda hacer. ¡He creído en un Cristo de poder! Amén. Si a esta edad que tengo me mandara a vivir en China, ahorita está la pastora hablando chino. Dios no me va a mandar a China a perder el tiempo. Usted tiene que ver la vida a través de los ojos del Cristo resucitado. No hay nada imposible para Dios. ¿Y qué sucedió con Pedro? ¿Qué sucedió? ¿Caminó en el agua o no caminó? Caminó. Es verdad que se sintió tan emocionado. ¡Wow! Que empezó a hundirse. Sí, no, él tenía que mirar al Señor. Y mientras él miraba al Señor, iba caminando, mire, de lo más bien. Pero de momento empezó. El problema está cuando tú te miras a ti misma. There is nothing wrong with taking an intro vision of yourself, an internal look. There's nothing wrong with that. But first you need to take a look at Christ. No hay problema con que usted introspectivamente se mire. Si usted tiene que saber quién usted es, que usted no es Superman ni Superwoman. Pero la primera mirada que usted tiene que dar es a Cristo. Y verse a usted mismo a través de los ojos de lo que Dios puede hacer por usted. ¿Es así o no es así, hermano Wilson? ¿Camina uno o no camina? Aunque los médicos digan que el corazón no sirve. Gloria a Dios. ¡Wow, gloria a Dios! Hay un corazón que late aunque las válvulas no sirvan. Hay unos pulmones que respiran aunque los médicos digan que no sirven. Oh, qué grande es el poder de Dios. Y cuando quitó la vista de Jesús, Dios empieza a obrar en tu vida. Y de momento tú dices, ah, no, pero yo soy. No, tú no eres nada, Dios en ti. Y Pedro empezó a hundirse. Y cuando empezó a hundirse, como él no era bobo,
Señor, sálvame. Gritó, gloria a Dios.